El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y le dijo, y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Este es el que fundó a los dominicos y a quien el Señor, la Virgen, le dio el rosario. Él fundó los dominicos, que se le llaman la Orden de los Predicadores. Bueno, esa es la orden de los Predicadores, que se les conoce como dominicos. Estos dominicos nacen en años donde había una herejía muy grande, la herejía albigenense. Esta herejía decía que la materia era mala, que lo único bueno que nosotros teníamos era el espíritu, que la materia era mala y todo lo que fuera materia era malo. Así de que el cuerpo humano es materia, por lo tanto ellos enseñaban que el cuerpo humano era malo. Así de que había que tratarlo con desprecio, había que tratarlo casi con odio al cuerpo, como si el cuerpo estuviera encadenando el espíritu, un espíritu que se quería ir hacia Dios, pero el cuerpo lo encadenaba ahí. Pero no, somos una unidad perfecta nosotros. Y si el cuerpo, ¿cuál era el problema? Si el cuerpo es malo, entonces Jesús no se hubiera podido encarnar. Jesús no se hubiera podido encarnar, no hubiera podido ser humano, hubiera sido solamente verdadero Dios en una figura parecida al hombre, pero no hubiera sido un verdadero hombre, porque no hubiera podido asumir un cuerpo malo. Pero pues esto se le llaman herejías, son cosas dementes, a veces así, muy fantasiosas, que le buscan mucho, pero que se equivocan también bastante. Y entonces Santo Domingo, aquí es donde entra en juego Santo Domingo, en la fiesta de hoy, se da cuenta de que hay que combatir la ignorancia. El problema de esto es la ignorancia, no entender bien las cosas, la ignorancia, y entonces hay que combatir la ignorancia para no caer en los engaños de Satanás. Y entonces él es inspirado por Dios para que fundara a esta orden de predicadores que conocemos más como los dominicos. Dominicos por Santo Domingo.
Tan grande fue su amor por el estudio, era un hombre muy culto, Santo Domingo, estaba enamorado del conocimiento de la verdad. Tanto fue su amor por el conocimiento de la verdad que decidió hacer una promesa a Dios. 10 años no iba a tocar ni siquiera un poquito de vino, nada iba a tomar de vino, nada de bebidas alcohólicas, porque él decía que las bebidas alcohólicas podían turbar la mente. Y si una bebida alcohólica turbaba la mente, entonces iba a comprender mal las cosas. No iba a tener una mente lo suficientemente despierta, activa, consciente, porque el alcohol sí embrutece el cerebro, el alcohol. Entonces él promete ni una gota, 10 años se va a meter a estudiar de una manera impresionante él, para evitar, va a prometer ni una sola gota de alcohol para que su mente no fuera turbada, para que no fuera a entender mal las cosas de Dios, para no entender mal lo que él iba a predicar, lo que él iba a enseñar. Y es algo que nosotros también tenemos que pedirle a nuestro buen Dios, tenemos que pedirle que nos dé un gran amor por las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que pedir al Señor un gran amor por las Sagradas Escrituras, algo importante para nosotros. Hay que pedirle esto para nosotros y para las personas que Dios nos ha encomendado. Ustedes, para sus hijos, tienen que pedir al Señor un gran amor por el conocimiento de la verdad. Por el conocimiento de la verdad. Ya ven, hoy mismo escuchamos en el Evangelio cómo la ignorancia nos hace cometer errores a veces muy graves con la mejor de las intenciones. Jesús les pregunta: ¿quién soy yo? Y Pedro es el que contesta, porque le viene de lo alto la certeza y el conocimiento en ese momento. Le viene de lo alto: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego Jesús les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y el mismo Pedro lo separa, lo jala, movido por el amor. Quítate eso de la cabeza. Si apenas estamos agarrando fama, ya tenemos como 5,000 seguidores. Entonces, quítate eso de la mente. ¿Cómo va a ser posible? Y Jesús voltea al mismo que le acababa de decir: dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Ahora le dice: aléjate de mí, Satanás. Vean lo que hace la ignorancia. Con la mejor de las intenciones y con un corazón lleno de amor, la ignorancia nos puede poner contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, y por eso es que Santo Domingo quiso enfocarse al conocimiento de la verdad. Otro de los amores de este santo fue la pobreza evangélica. La vida de los dominicos va a ser una vida dedicada a la oración y al estudio. Y entonces Santo Domingo dijo: si vamos a comer, sea porque el pueblo de Dios nos dé la providencia de Dios a través del pueblo. No vamos a trabajar porque vamos a dedicar nuestro tiempo al estudio y a la oración. 2 elementos muy importantes para poder predicar. Y dependían completamente de la divina providencia, de que Dios tocara los corazones para que ellos pudieran comer. Así de que hacen caso a aquellas indicaciones de Jesús, hacen caso a aquellas: no lleven dinero ni 2 túnicas, el trabajador tiene derecho a su salario, dice Jesús. No lleven ni siquiera sandalias de más ni bastón de más. No, todo les va a ser dado si están trabajando en el reino de Dios, si están trabajando para el reino de Dios. Santo Domingo también descubre que la impureza impide conocer y entender la verdad. La impureza impide conocer y entender la verdad. Vean por qué es tan peligroso entonces las redes sociales. Vean por qué es tan peligroso el internet. Porque está plagado de impurezas.
Y las impurezas no te permiten poder entender, conocer y entender la verdad, porque Jesús es la verdad y Jesús es pureza. Él no es puro, Él es la pureza misma. Deberíamos por eso todos de cuidar y de cuidar a los que amamos, que no se vayan manchando, que no vayan manchando su pureza. Cuidar la manera como se habla delante de los hijos, como se piensa, como se actúa delante de los hijos. Cualquier cosa que pudiera manchar la pureza de ellos hace que sea más difícil para ellos entender la verdad, entender a Jesús, que es la pureza misma. Muchos piensan, muchos recuerdan a este gran Santo Domingo, pasando muchas horas de oración, y cuando él pensaba que estaba solo, se entregaba tanto hacia Dios y lloraba con el Señor, lloraba con él. Él pensaba que no lo veía nadie, pero a veces había por ahí personas que Dios permitía para que quedara eso como el testimonio del amor de este santo. Nosotros tal vez no oremos lo suficiente o no oramos lo suficientemente bien. Algo estamos haciendo mal. Y si a veces nosotros llegamos a llorar, es porque nos duele no ser amados. Nos duele no ser amados. Él lloraba porque Dios no era amado. Porque Dios no era amado, porque Dios no era conocido, porque no se conocía la verdad. Por eso no se ama a Dios. Cuando no se conoce la verdad, no se ama a Dios. Entonces por esto lloraba el santo, lloraba porque le dolía que Dios no fuera amado. Nosotros lloramos porque no somos amados nosotros. Es una gran diferencia cuando nosotros lloramos en la oración de cuando lloran los santos en la oración. El Santo Domingo era un santo que se caracterizaba mucho por la alegría. Él trataba de estar alegre y él lo decía que él trataba de estar más alegre cuando las cosas estaban mal. Él trataba de estar más alegre cuando las cosas estaban mal, más que cuando las cosas estaban bien. Así lo decía él. Y recuerden que esto es un arma espiritual. Esto es un arma para defensa espiritual, para la liberación. Porque el enemigo de Dios, ¿para qué te ataca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Te ama tanto que te quiere con él? No, te odia. Él no te quisiera con él. Pero entonces, ¿por qué te ataca tanto? Porque Él quiere que Jesús te vea, que Dios te vea sufrir. Es lo que Él quiere, que Dios te vea sufrir, porque quiere dañar el corazón de Dios y solamente encuentra ese camino a través de los que Dios ama. Por eso te hace sufrir, para que Dios te vea sufriendo. Cuando Dios te ve sufriendo porque a ti te duele y te pones en riesgo de perder la fe, entonces Dios, nuestro buen Dios sufre y él se goza de todo eso. El enemigo de Dios se goza de todo eso. Pero ¿qué pasa cuando Él ataca a una persona, le hace la vida imposible? Y la persona, en lugar de traer una cara larga, estirada, deprimido, se muestra alegre, contento. ¿Ofendió a Dios? ¿Le dolió a Dios? Está contento. Ese hijo suyo está contento. Si no lastima a Dios, Él no le interesa lastimarte. Él no le interesas tú. El desprecio por el ser humano es tan grande que solo nos voltea a ver porque Dios nos ama y porque somos el instrumento a través del cual Él puede dañar el corazón de Dios. Solo por eso voltea a vernos Él. Pero si nosotros sonreímos, no le da resultado. No le da resultado cuando Él ocasiona desgracias, dolores, sufrimientos, enfermedades y la persona sonríe. Entonces ya no le sirve, se aleja, está vencido por una criatura a la que consideraba inferior, una criatura que no lo puede ver y él sí le podía ver, una criatura que no lo podía tocar y él sí podía hacerle daño, y sin embargo él no le pudo vencer. El dolor de la soberbia es el que lo hace huir. Huye de las personas. Por eso la sonrisa, el cuidar nuestro rostro cuando nosotros estamos sufriendo, porque de esa manera el enemigo queda vencido y a Dios recibe la gloria. Cuando este santo celebraba la Santa Misa, pues
lloraba de la emoción. Era un hombre cerca de Dios, conocedor de las cosas de Dios. Entonces él lloraba de emoción. Dicen que cuando cantaba en la Santa Misa, él no cantaba, él le dedicaba una serenata a Dios. Es que sí, yo creo, bueno, yo soy de Guanajuato, ya ven, y allá en Guanajuato es muy dado las callejoneadas, son muy dados llevar las, ¿cómo se llama? Las de estas, la rondalla, ¿verdad? Llevar una serenata a la muchacha que le gusta para que sepa que tiene un pretendiente, ¿verdad? Las serenatas, y a través de la serenata se buscan las canciones que digan lo que esa persona quiere decir, pero se lo quiere decir de una manera cantada y de una manera poética, ¿verdad? Porque quiere dar a conocer su amor. Eso es lo que hacía él. Para él no era solamente cantar. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa. Muriéndose de depresión, y qué alegría. Por eso, él sí era una serenata verdadera. Él sí era una serenata que elevaba a Dios. Por eso la emoción, por eso el llanto que lo llevaba a él. Esto lo llevó a desear, esto llevó a que muchos desearan sentir lo que él sentía. Deseaban muchos, llegaron a desear amar a Dios como él lo amaba. Pero se daban cuenta ellos, la gente se daba cuenta de qué pequeña era su fe, porque mucha gente llegaba pensando cómo rezaba mucho, cómo servía mucho en algún lugar, pensando que era muy grande, y cuando veía a este sacerdote enamorado de Dios, cantándole a Dios, llorándole a Dios, amando a Dios, se daban cuenta de la pequeñez de su fe. Allí es donde se daban cuenta de la pequeñez de su fe, ¿verdad? Qué bueno que en las familias hubiera alguien que estuviera así. Esto haría que todos los demás se dieran cuenta de la falta de fe que tienen. Uno solo en la familia que tuviera fe sería una cachetada para los demás. Por eso es tan atacada la persona que quiere seguir a Dios y que empieza a hacer las cosas bien. Es muy atacada por eso. Pero alguien tiene que ver. Los pequeños aprenden viendo. Los pequeños aprenden. Por eso los niños pequeños que apenas andan caminando, todo lo quieren ver y de todo quieren aprender. Y pasa el abuelo medio jorobado caminando apenas, y así camina el chiquillo, ¿va? Porque está aprendiendo, todo lo está imitando, todo lo está viendo. La santidad también. La santidad también se puede empezar de esa manera. Santo Domingo pidió a sus frailes que si sus frailes no estaban predicando, es decir, si no estaban hablando de Dios, solo hablaran de Dios. Entonces no había diálogos inútiles. Todo siempre tenía que contribuir al crecimiento en las cosas de Dios, no diálogos inútiles en el monasterio. Si no vas a hablar con Dios o de Dios, mejor cállate. Nosotros pasaríamos mucho tiempo en silencio. Si no vas a hablar con Dios o de Dios, mejor cállate. Mejor cállate. Y esa es una buena norma. Primero, decía el santo, primero hablar con Dios y después hablar de Dios. Porque primero lo tienes que conocer, tienes que recibir de Dios lo que de Dios vas a dar. Si no lo recibes de Dios, ¿qué es lo que vas a dar? Lo tuyo, vas a dar tu humanidad. Eso no llena a nadie, eso no da resultado para nadie. Entonces, él también decía, este santo, muy importante esto para los hijos, siempre persuadir más que perseguir. Siempre persuadir más que perseguir. Convence por la buena, no convenzas por la mala, convence por la buena. Con tu santidad muestra que vale la pena servir a Dios. Con tu santidad, no por la fuerza, porque el día que pierdas la fuerza ya no te va a hacer caso nadie. Nadie te va a hacer caso. Tienen que seguirte, tienen que ser persuadidos por la verdad que tú estás expresando, por la felicidad, por las verdades divinas que tú estás participándoles. Entonces es convencer por la buena, convencer con el ejemplo, convencer con el testimonio de la mansedumbre, de la alegría, de la verdad.
De todos modos, el que no quiere entender no va a entender. El que no quiere entender no va a entender. Por eso mucho se ha dicho, solamente dile 2 veces las cosas a una persona. Después de la segunda vez, o no quiere o no puede. Y ya, entonces hasta ahí topamos. O no quiere, si no quiere no lo vas a obligar. Si no puede, ¿cómo lo obligas si no puede? O no puede o no quiere. Y se acabó. Hasta ahí topa uno, hasta ahí va a topar uno. Por eso lo demás es el testimonio de la mansedumbre, de la alegría, de la verdad, etc. Los papás de ahora no hablan ni con Dios ni de Dios con sus hijos. Eso es una gran falta. No hablan ni con Dios. El santo decía, si le vas a hablar a tus hijos de Dios, primero habla con Dios. Primero llénate de Dios para que tengas algo que decir. Primero llénate de Dios. Pero si no hablas con Dios y no les hablas de Dios, ¿cómo vas a solucionar un problema? ¿Cómo vas a solucionar un problema? Después se le va a aparecer la Virgen a este santo, Santo Domingo de Guzmán, se le va a aparecer la Virgen, la Santísima Virgen, y le va a entregar el Santo Rosario. No como lo conocemos, sino en la repetición de estas oraciones, que es un te amo, ¿verdad? Que muchos piensan que es enfadoso y repetitivo, pero no es así, ya lo hemos meditado otras veces. Ya a un sacerdote mismo daba ese testimonio, decía, cuando un muchacho le comentaba que a él se le hacía como una repetición enfadosa, como para mentes infantiles, y como que eso no iba con él, eso de estar repitiendo oraciones, que él hacía otras oraciones. Y el día que se iba a casar, pues fueron a hablar con el padre, y el padre le dice, ¿y tú la quieres mucho? Sí. ¿Y tú lo quieres mucho a él? Sí. Y tú, le dice a ella, ¿tú le has dicho a él que lo amas? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas. Uy, no, a él le enfada. Él dice que eso es algo muy infantil, que no va con él y que eso no le gusta. Así de que no vuelvas a decirle que lo amas porque eso no le gusta a él. ¡Ey, padre, pero cómo que no va a gustar! Es lo mismo con Dios. Es que esta repetición son expresiones de amor. ¿Quién se va a cansar de escuchar un te amo? ¿Quién se va a escuchar? Solamente alguien que no ame lo suficiente. Pues la Virgen se le va a aparecer y le va a entregar el Santo Rosario, porque la predicación y la oración deben ir de la mano. La predicación y la oración siempre tienen que ir unidas. Cuando la mamá, el papá va a enseñar o va a corregir, tiene que estar unido con Dios, si no, eso no va a dar resultado. Eso no daría resultado. Si las mamás oraran antes de tratar de corregir a sus hijos, muy diferentes serían los resultados, muy diferentes. Pero cuando se habla con el corazón lleno de rabia, cuando se habla con el corazón lleno de dolor, de preocupación, ¿verdad? De preocupaciones lícitas, ahorita se matan a la gente por la nada, ahorita hasta te puede tocar una bala, porque si vas a lugares donde frecuentan los que sí se dedican al mal, es la preocupación de los papás. Y los hijos, ay, no exageres, ni que le fuera a pasar a todos. Pues sí, pero les pasa a muchos, Cuando se habla desde el corazón adolorido y resentido, ¿quién sabe qué suceda? Si tú estás con tu corazón lastimado y tus hijos también, lo mejor ahí lo único que va a pasar es que se va a desatar la guerra, se va a hacer un problema más grande. Si con el Santo Rosario, en lugar de estar tratando, insistiendo, si en lugar de estar tratando de obligar, de perseguir a todos para que se conviertan, si en lugar de eso empezáramos a agarrar el Santo Rosario para atar los corazones de sus hijos, de su esposo, de su suegra, de quien sea, atar los corazones a los corazones sagrados de Jesús y María, ¿sí? Con ese rosario, con cada Ave María, se va encadenando al enemigo para que no se mueva, y se puede encadenar los corazones de los hijos para que estén más cerca de Dios, o del esposo, o de la esposa. Si esto se hiciera, se van atando los espíritus que manipulan, y entonces podrían, ya se abrían las posibilidades. Las mamás pueden ponerle nombre muy fácil, no necesitan conocer el nombre de los espíritus, porque una ley que se tenía antes para hacer una liberación era, tienes que conocer al espíritu. Era importante conocerlo, el nombre,
porque los espíritus son muy legalistas. Si no dice su nombre, no se salen. Sí, como he dicho otras veces, he puesto el ejemplo. Si en una persona hay un espíritu de robo y un espíritu de envidia, y el sacerdote dice, espíritu de robo, te ordeno que te salgas, el de envidia dice, a mí no me dijo. Por eso esconden su nombre, para decir, a mí no me está hablando, a mí no me dijo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la mamá? Que no va a tener el discernimiento ni el conocimiento de demonología como para poder saber qué tipo de espíritu está atacando a su hijo. Bueno, simple y sencillamente con el Santo Rosario aten lo que está provocando en sus hijos el espíritu. Con la acción del Espíritu, con esa se pueden dirigir a Él. Todo el Espíritu que está provocando esta rebeldía en mi hijo, esta confusión, el que está atando su fe, el que está provocando coraje contra el que está provocando la envidia, la avaricia, la división de hermanos, etcétera, el fastidio, lo que sea, lo que está provocando a eso lo atas y con eso queda atado. Y con eso va quedando atado, y si va quedando atado, se van a empezar a facilitar las cosas. No de una manera mágica, no es de que rezas hoy y mañana ya pasa todo. Es ir atando todos los días, y todos los días van a ser más débiles. Todos los días van a ser más débiles, y un día se van a ver entonces los frutos ya. Sí, entonces la mamá simplemente diciendo, con este Santo Rosario, podemos decirlo nada más, ato a todo espíritu que provoque en mi hijo esto y esto y esto y esto y esto, y empiezan a rezar y empiezan a quedar atados los espíritus. Pero si la mamá no es santa, no basta con que los ate una sola vez. Los santos los expulsan con su presencia. No soportan la presencia de un santo, de alguien muy santo, no solamente santo, muy santo, no soportan esa presencia. Pero si nosotros que no somos santos todavía, aunque queramos, pero todavía no lo somos, hay que estar atando a esos espíritus constantemente para ir reduciéndole las fuerzas. Debería con el Santo Rosario atar su propio corazón al de Jesús, porque a veces a las mamás se les olvida, atan todos los corazones menos el de ella. Atan a todos los demás al corazón de Jesús menos el de ella. Tienen que atar sus palabras, sus expresiones del rostro, porque a veces lo que más destruye a los hijos es la cara que pone la mamá, no el chanclazo que le da. Es la cara que pone, cuando pone una cara de coraje, de desprecio, de enfado, ese se capta como una falta de amor. Cuando el niño dice, mi mamá no me ama, ya lo despedazó. No le hace que se queden ahí toda la vida juntos. Un día va a hacerle la guerra ese hijo a su mamá. Le va a hacer la guerra. Al cabo que no me quiere, pues para que de una vez, para que me diga que no soy su hijo, para que me corra de la casa, le voy a hacer la vida imposible para que me corra, al cabo que no me quiere. Son guerras que vienen de la expresión, no del chanclazo que se le dio, sino entonces las mamás tienen que atar las expresiones de su rostro, las palabras que van a utilizar, las miradas, porque las mamás tienen unas miradas de pistola tremendas, carentes totalmente de amor, cuando ven porque el hijo se equivocó, porque están dolidas, y cuidado, por eso hay que estar atando al corazón de la Virgen. Pídanle a la Virgen que les preste su sonrisa. La sonrisa de la Virgen cautiva, la sonrisa de la Virgen atrapa los corazones. Pídanle a la Virgen que les regale la sonrisa, no risa ni carcajada, la sonrisa como la que tiene la Virgen de Guadalupe, es una sonrisa leve, muy leve la sonrisa en su rostro, pero es una sonrisa que te llena de confianza, transmite tanto con esa pequeña sonrisa. Pues pidámosle a la Virgen que nos preste su sonrisa
para conquistar las almas para Dios, las almas de nuestra familia y las almas que el Señor vaya poniendo ahí, pero que vaya ayudándonos, que podamos controlar todas nuestras formas de expresión, porque a veces son muy violentas nuestras formas de expresión, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Por eso hay que ir atando todas las expresiones que nosotros utilizamos. A veces no son palabras, pero son gestos. Y ya con eso te están diciendo, al rato va la mía, pero vas a ver, ahorita ganaste, pero la próxima voy a ganar yo. ¿Eso qué es una declaración de guerra? ¿Qué soluciona? No soluciona. Si alguien me dice, ahí te voy, pues uno dice, pues órale, y se prepara. Es una declaración de guerra, eso no forma paz. La guerra fría que se le llama en el mundo no es la paz de Dios, no es lo que no es lo que trae la paz verdadera. Ese no te pego porque sé que tienes con qué pegarme, no es una paz verdadera, no es una paz verdadera. Por eso el enemigo de Dios le tiene tanto miedo cuando ve el rosario en las manos de una mamá. Porque las mujeres, las esposas tienen, desde que se casan, se les regala el don de intercesión. Tienen poder y autoridad para interceder por sus hijos. No saben la mayoría de interceder, interceden mal, solamente toman en cuenta a sus hijos, a Dios, pero bueno, es otro tema que ya hemos tocado otras veces y ya tocará otra vez y lo profundizaremos más. Pero por eso el enemigo, cuando la mamá ata con el rosario, lo hace atando con la intención de atar el corazón y todo lo de sus hijos, el cuerpo de sus hijos y todo al corazón de Jesús y de María. Pues el enemigo tiembla. Porque cuando se ata el corazón, él tiene que soltar, él no va a entrar al corazón. El Inmaculado Corazón de María para él es intocable, no puede ni acercarse al corazón de la Virgen, no puede ni acercarse. Cuando ustedes atan a sus corazones o a sus hijos al corazón de la Virgen, le hacen perder muchas fuerzas y muchos derechos, Cuando este santo iba a morir, cuando Santo Domingo iba a morir, consolaba a sus frailes, lo querían mucho, consolaba a sus frailes, les decía, no lloren, les voy a ser más útil desde el cielo. ¿Qué mamá podría decir esto? Que les dijeran a sus hijos, no lloren, voy a ser más útil desde el cielo. Y los hijos diciéndole, no, nomás dinos dónde está la herencia. No ocupamos tanta ayuda, nomás dinos dónde está el dinero. Es que así como uno vive, así es como uno muere. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Qué consuelo sería para una mamá poder pensar esto, ¿verdad?, en el momento de morir. Y no estar contra la voluntad de Dios, aferrada a vivir necesariamente lo que ella quiera y con quien ella quiere. Por eso es tan importante. Hoy celebramos a este gran santo, y el Señor nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque ciertamente la ignorancia nos puede poner contra Dios, por ignorancia podemos destruir lo que más amamos, por ignorancia podemos perder el camino, la ignorancia nos puede hacer mucho daño, nos puede poner en muchos peligros. Y permítame recordarles ya para terminar, cuando yo era seminarista, he platicado varias veces, que allá en Michoacán, el padre voy a misiones con otros seminaristas y nos dejaban a 2 seminaristas en cada rancho. Y entonces el padre le dice, nos dijo, voy a venir por ustedes. Y bueno, pues nosotros nos quedamos ahí toda una semana y la siguiente semana íbamos a otro pueblo y así nos traía el padre, el párroco. Pero esa vez no llegó, dijo que iba a llegar por nosotros y no llegó y ya iba a empezar a oscurecer. Y yo le dije, pues acostumbrado en la ciudad, donde está llena de lámparas y de todo, yo le dije, pues vámonos caminando, ¿qué tan lejos puede estar el otro pueblo? Y mi compañero, pues vámonos. Y la gente, no se vayan, ya va a oscurecer. Pues sí, pero ¿qué tanto? Ya llegamos nosotros al pueblo. Pues empezamos a caminar, empezó a oscurecer, imagínense ahí todo ese lugar, la sierra, lleno de árboles y todo, una oscuridad total.
total, no había luna esa noche, no se podía ver el suelo, les he platicado, nos tuvimos que abrazar para no perdernos, para no irse cada quien por su lado, nos tuvimos que abrazar y caminábamos, y cuando uno de los dos sentía que se había salido del camino, ya me salí, ya caminamos para el centro otra vez, y así caminamos, gracias a Dios que no hubo charcos, que no hubo arroyos, porque no hubiéramos visto qué tanto teníamos que brincar para cruzar el arroyo, que buen bendito Dios, y que no hubo alguna ¿verdad? Que no hubiéramos agarrado por otro rumbo y quién nos encuentra, dónde hubiéramos pasado esa noche. La ignorancia nos expone, la ignorancia, porque si hubiéramos conocido nosotros cómo se pone la oscuridad en la sierra, pues jamás nos hubiéramos movido del rancho y nos quedamos hasta que llegara el Padre por nosotros. Pero llegamos al otro pueblo y todavía estaba allá el Padre. Bendito Dios que llegamos. Nadie nos creyó cómo habíamos llegado, porque pues caminando sin lámparas y sin nada, la ignorancia nos pone en riesgo. Por eso es tan importante la enseñanza de hoy. Hay que darle tiempo al estudio de la palabra. Hay que darle tiempo a las cosas de Dios, pero primero llenándonos de Dios para que ese conocimiento de Dios sea lo que nosotros participemos a los demás. Pues vamos a pedirle a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.